Hola Carlos, encantado de saludarte. Hola, encantado yo también. Un placer. Placer igualmente. Hoy hablaremos unos minutos de encuentros con tu propia sabiduría. Haznos la presentación oficial y ahora pasamos con la charla. ¿Perdón? Sí, haznos la presentación oficial y ahora sí. comenzamos con la charla. La presentación, claro, que esto de presentación oficial. Bueno, es un libro, a ver, tiene varias puertas de entrada, ¿no? Así podríamos decir, por ejemplo, que hay 3 tipos de sabiduría. La sabiduría fruto de la experiencia, que todo el mundo entiende, ¿no? Que depende de los años que has vivido y de lo intensa que ha sido tu vida. Luego hay una sabiduría que es la que aceptamos de autoridades, que viene en los libros en general, ¿no? O de personas que nos aconsejan, personas en las que creemos. Ajá. Sería una sabiduría, podríamos llamar, enlatada, ¿no? Y hay una tercera sabiduría, que es tu propia sabiduría, que es de la que habla el libro, ¿no? Es decir, una sabiduría que no es fruto de tu experiencia y no es fruto de lo que has oído a otras personas. Es fruto del misterio que es el ser humano, que sabes, a veces tienes intuiciones y sabes cosas sin tener datos sobre aquella cosa, ¿no? Sí. Pues esta sabiduría interior es mucho más que una intuición. Es creer en tu propia sabiduría, en tu propio saber, en tu propio misterio de lo que eres, ¿no? Y no es solamente una intuición que va y viene, sino como un manantial del cual disponemos siempre, ¿no? Ajá. En la cubierta del libro se nos plantea la pregunta de que qué hace diferente a este libro de crecimiento personal de otros, ¿no? Tú sabes responderla, supongo, ¿no? Sí, bueno, hay varias cosas. Sí. Primero, que en general no hablan de propia sabiduría. Los libros en general yo no he conocido que hablen de propia sabiduría, ¿no? Ajá. Y luego también podemos decir que primero es un libro de crecimiento personal y social. Normalmente se habla sobre el crecimiento personal y para mí es inseparable, ¿no? Sí. Así hay un capítulo dedicado a la democracia que es ambivalente, es decir, aprender a tratarte democráticamente a ti mismo para poder ser democrático con los demás, ¿no? Uh-huh. Luego otro factor diferente es que no sigue las autoridades del crecimiento personal usuales, ¿no? Y yo me permito redefinir ciertas palabras porque sí. la evolución del ser humano y de las personas en general se puede medir por el significado que tienen entre las palabras. O sea, tú quieres ver un poco el grado de conciencia de una persona, pregúntale qué entiende por una palabra clave, ¿no? Como podría ser pues amor sí, o cualquier otra, sí. Y en función de lo que entiende esa persona, de la definición sobre la cual vive, se puede tener una idea de la perspectiva, de esa perspectiva de conciencia de esa persona. Entonces yo pienso que en el crecimiento personal usual hay unas palabras que están limitando el crecimiento del crecimiento personal, si se me permite, ¿no? Uh-huh. Y una de ellas, por ejemplo, que dedico un tema entero en el libro, es el concepto de ego. O sea, todo el mundo habla del ego como si fuese un obstáculo, cuando ego significa yo, es nuestro yo como seres humanos. Entonces yo me permito redefinir el ego como, fíjate, ser humano. Es que ser humano, esa frase es tremenda. Sí, es decir, sí. somos un ser viviendo como humanos. De ahí emana esa sabiduría, ¿no? El adjetivo humano me permite tener experiencias que enriquecen al ser. Y luego el ser devuelve parte de esa sabiduría al humano, es decir, a la conciencia de humano, que es el ego. Entonces defino el ego de una forma que formaría como una parte del ser que ha olvidado quién es, y esta forma de definir el ego permite algo fundamental que los otros crecimientos personales no permiten, Ajá. que es que haya autoestima en el ego. ¿Cómo va a haber autoestima en el ego si tú defines el ego como un obstáculo Sí. o una cosa que te sirve para, ¿no? No, el ego es una parte de nuestra conciencia como seres. Uh-huh. Y en el momento que el ego se puede reconocer de esa forma, el ego deja de ser egoísta. El ego es egoísta porque se confunde la educación del ego, los programas en los que piensa el ego, con el ego. Es una barbaridad. Es como si yo confundo la actitud de una persona porque tiene una mala educación con la persona. No, habrá que examinar su educación y sus condiciones que les han hecho llevar hasta allí. Claro. Entonces, en el crecimiento personal usual, del ego no se ha hecho esta lectura. Y además, hay como una incoherencia, lo he visto en muchos libros también y en talleres cuando yo los recibía, ¿no? Uh-huh. De que se decía, pues, hay que iluminar, te tienes que iluminar o tienes que avanzar, tienes que crecer, y nunca se decía qué es lo que tenía que iluminarse, avanzar, crecer. Pues lo que hay que iluminar, avanzar y crecer es el ego. Claro. Si tú lo ves como un obstáculo, ¿cómo va a crecer, no? Por lo tanto, esa definición de ego es un eje nuevo, esencial, junto con otras palabras que he redefinido. Uh-huh. Y una tercera diferencia
sería que el crecimiento personal que se plantea aquí tiene un objetivo. Crecer personalmente, sí, pero ¿con qué objetivo? Pues con el objetivo de despertar nuestro propio sentido de la felicidad. No puedes ser feliz leyendo perlas de sabiduría de otro. Tienes que despertar a tu propia sabiduría. Ese es el objetivo de este crecimiento personal que plantea el libro. Qué bueno. Que en el tema del ego, el concepto que mencionas es ego empoderado también, ¿no? Claro, cuando en la formación que hago, Educar Empoderando, se refiere a empoderar el ego. Esto lo llaman algunos como un anatema, ¿no? Sí. Pero a esas personas que ven una barbaridad en empoderar el ego, yo les pregunto que cuando hablan de iluminar a la persona, ¿qué parte de la persona quieren iluminar? ¿El ser? ¿Para qué quieres iluminar el ser si estás diciendo de humano? Claro. Es como una contradicción, ¿no? Precisamente lo que quieres hacer es crecer es al ego. Y eso da lugar, cuando tú te educas en ese crecimiento personal, llegas a una contradicción muy interesante, y es que el ego, definido a la vieja usanza, actúa de la siguiente forma: solo al ego le molesta el ego. Si tú dices, el ego es una molestia o un problema, ¿no? O nos limita. Pero, ¿qué es lo que te molesta del ego? Pues tu propio ego, que está programado para que se moleste a sí mismo, para que desconfíe de sí mismo. Hay que cambiar la educación del ego. Por eso también esta sabiduría es educativa. Crecimiento personal se ha separado de la educación. No, hombre, no. Si no trascendemos la educación que hemos recibido en la escuela, de los padres, de los medios, ¿cómo vamos a hacer un verdadero un crecimiento personal? Nuestras memorias están ocupadas por lo anterior e impiden ese crecimiento personal. Muchas personas se han desanimado leyendo libros, yendo a talleres, entendiendo lo que allí les decían, pero luego su vida no ha cambiado tan radicalmente como se les decía que iba a cambiar. Y es porque su educación va en contra. Y en general en esos libros y en esos talleres no se cambia la educación que hemos recibido para experimentar un auténtico crecimiento personal. Ya. Qué bueno. Y bueno, en el libro mencionas muchos conceptos. Vamos con otro de ellos que dices que nos puedes explicar, por ejemplo, del concepto de sentipensares. Bueno, el término sentipensares viene por el hecho de que yo creo que no es lo mismo entender una cosa que comprenderla. El comprenderla implica la presencia del corazón auténtico que hay en nosotros, no el corazón dominado por dramas y por prejuicios, ¿no? Los sentimientos también tienen prejuicios. Entonces toda la estructura del libro está hecha con ideas que son sentipensares. En la expresión hay un contenido mental unido a un contenido de sentir. Sentimiento y pensamiento van unidos, forman una armonía, y por eso a los escritos que hay en el libro los llamo sentipensares. Sentipensares que normalmente cada día escribo alguno en el Facebook, por ejemplo. De ahí nació la idea del libro, ¿no? Ajá. Y el hecho de ser profesor de matemáticas y física, ¿cómo ha influido en tu labor de crecimiento personal? Bueno, fue muy importante porque, a ver, yo soy licenciado en física y era muy importante para entender lo que llamo el nuevo paradigma, ¿no? Porque un nuevo paradigma en física está muy claro que todo lo que representa la física clásica, las leyes de Newton, por ejemplo, y lo que representa la relatividad y la cuántica, son cosas absolutamente diferentes. Una no emana de la otra. Hay lo que se llama un salto cuántico, ¿no? Sí. Porque una no emana de la otra. Entonces, lo que yo hice a través de mi conocimiento de física y lo que iba conociendo de crecimiento personal, hice una relectura de forma y manera que vi que lo que había aprendido en física como salto cuántico se podía extrapolar a la psicología humana y por lo tanto a la educación. Entonces durante 24 años tuve la oportunidad de ir probando todo lo que iba investigando sobre mis propios alumnos, ¿no? Ellos fueron al final mis maestros, ¿no? Sí. Podríamos decir. Y entonces, claro, la física, la base es las matemáticas, daba clase de las dos cosas, y las matemáticas, porque yo quería introducir el autoconocimiento en clase, en la medida que me fuese posible, las matemáticas también eran interesantes para introducir el autoconocimiento, que implica generar autoestima en el alumno. Si no, ¿para qué va a querer uno conocerse si no hay un mínimo de autoestima, claro, ¿no? Entonces, las matemáticas son la asignatura que, más inseguridades crea, ¿no? Y por lo tanto, a través de esas inseguridades yo podía detectar inseguridades psicológicas en el alumno y poder trabajar con las personas más inseguras, por ejemplo. Yo las podía ayudar y ellas me podían ayudar a mí. Ese es un poco por lo tanto, la física muy importante para entender el nuevo paradigma y hacer la extrapolación al mundo de la psicología, al crecimiento personal, y las matemáticas como profesor para detectar esas inseguridades en las personas y también para establecer la diferencia muy importante, porque esto se está enseñando mal a mi modo de ver, sí, en que demostrar las cosas. Solo las matemáticas se pueden demostrar,
en las ciencias experimentales, como la física, la química, la biología, no se puede demostrar nada, todo son teorías, y esto se explica mal en el colegio. Entonces las matemáticas te dan ese reflejo. El teorema de Pitágoras se puede demostrar y nunca cambiará. Pero la teoría, yo qué sé, del darwinismo es una teoría, y te la dan en el colegio como si fuese una verdad. Pero es una teoría, sí, y tanto. que como todas las teorías fallan en algunos aspectos, funcionan en otros y es mejorable. Esa idea es fundamental llevarla a clase. Ciencia experimental, teorías, metáforas para explicar la realidad y se pueden superar. Matemáticas, un teorema que está demostrado ya no se puede superar, es punto y final en ese teorema. Qué bueno. O sea, tus clases son bastante entretenidas, ¿no? Los alumnos estarán contentos. Bueno, yo lo dejé hace 11 años, me pasé 24 enseñando, bueno, sí. Y entonces con todo lo que había aprendido, escribí un libro anterior a este, que es 23 maestros de corazón. De ese libro lo solté gratis en internet porque no encontraba editor, y eso me llevó a que muchas personas me apoyasen, y entre ellas una productora de televisión, y con ella escenificamos todo lo que habíamos aprendido con alumnos de verdad, en una película documental que se llama Entre Maestros, que se emitió en televisión española y que fue subvencionada por el Ministerio de Cultura, y que se puede ver en televisión española a la carta o también en YouTube, ¿no? Qué bueno. Es decir, que esos 24 años fueron como donde yo iba preparando mi doctorado, entre comillas, ¿no? Para generar un conocimiento nuevo. Y entonces, hace 11 años lo que hago ya es seguir investigando a pleno tiempo, al no tener que dar clases, y además hago la formación en este crecimiento personal que llamo Educar Empoderando. Ajá. O sea, tú has sido maestro, pero ¿quiénes han sido tus maestros o referentes? Bueno, todo el mundo hemos aprendido con muchas autoridades, ¿no? Sí. Pues todo lo del crecimiento. Primero, a ver, cuando llegué al colegio no estaba en el crecimiento personal, pero sí quería ser un profesor divulgador, porque me di cuenta que cuando hacía un documental en la televisión de física, no solamente se entendía mejor, sino que era agradable, o de ciencias naturales. Todo el mundo hemos entendido mejor las ciencias naturales en un documental que en una clase clásica, ¿no? Sí, mucho mejor. Entonces, yo me gustaban mucho los libros de Isaac Asimov, que tenía divulgación de todos los temas, y entonces empecé, porque soy una persona muy curiosa e investigador de naturaleza, digo, ¿qué hace que Isaac Asimov o cualquier divulgador sea tan entendible? ¿Por qué logra esto? Yo quiero lograrlo como profesor. Y entonces me di cuenta que lo que hace un buen divulgador es que va a lo esencial del conocimiento, simplifica los quebrados. Mientras que los profesores muchas veces no saben simplificar el quebrado y dan el conocimiento muy complicado porque no van a la esencia del conocimiento. Entonces yo aprendí a ir a la esencia de la física, de las matemáticas, y de esa forma era mucho más fácil de impartir y de entender. Ese mismo aprendizaje de ir a la esencia de las cosas lo apliqué en el mundo del crecimiento personal para ir a la esencia del crecimiento personal y darme cuenta que no podía avanzar sin reeducarnos, cambiar nuestra educación y sin redefinir ciertas palabras que se emplean en el crecimiento personal como la de ego, ¿no? Ajá. O sea, tú cuando entras en el colegio no estabas, digamos, en el camino del crecimiento personal. ¿Cuándo empiezas a enfocarte en este camino? Bueno, fue poco a poco. Yo era una persona muy inquieta y tarde o temprano fui a parar a libros de crecimiento personal. Claro, era cuestión de tiempo, ¿no? Entonces fui estudiando todo ese crecimiento personal y creativamente lo intenté llevar a clase como pude, y así fueron pasando los años. A partir de ahí estudié todo, esoterismo, absolutamente todo, ¿no? Corrientes, yo que sé, medicinas diversas, todo alternativo. Y con todo ese mejunje yo iba buscando lo esencial, porque solamente se pueden conectar y sumar las cosas viendo lo esencial. Yo qué sé, dos partidos políticos no saben sumar porque no saben ir a lo esencial. Eso para empezar. En el libro hay el capítulo dedicado a la democracia de corazón, habla sobre eso. Si tú no simplificas los quebrados, no los vas a poder sumar porque son monstruosamente grandes. Y eso lo que hace es diluir cualquier drama o cualquier posibilidad de sumar perspectivas. La democracia en su esencia no es votar, eso es una barbaridad. La democracia en su esencia es saber sumar perspectivas. Eso hay que llevarlo a la educación. Es una mirada que además aporta cosas para cambiar la educación, ¿no? Es increíble que la educación no se haya definido la democracia,
porque no está definida. Realmente Sí, la democracia sí. no está... Si tú preguntas qué es democracia, lo único que la gente entiende es que es lo contrario a una dictadura. Exacto. Claro, porque nadie lo ha definido. Entonces, en el capítulo este del libro, que es el más extenso, yo voy definiendo a través de sentipensares, es decir, sintiendo y pensando, lo que yo creo que es la democracia de corazón. Es decir, tiene que haber un sentimiento base en la democracia. Sobre ese sentimiento base, tú nunca te peleas con el otro. O sea, y si tienes que sumar perspectivas del otro, bueno, pues a lo mejor no puedes sumar el 100%, pero sumas un 1% y te vas enriqueciendo, ¿no? Entonces, claro, fíjate lo evolucionario que es esto, no revolucionario, lo evolucionario y que ocupa todos los campos del saber, esta mirada de educar empoderando, ¿no? Ha sido fruto de muchísimos años. Ya tengo 60, imagínate todo lo que he tenido que trabajar y tanto para poder llegar a todo esto, ¿no? Ajá, qué bueno. Y respecto a la felicidad, ¿cuál es tu experiencia o postura? Bueno, claro, ¿cómo definiríamos felicidad? Yo, simplificando el quebrado, llevándolo a lo esencial, yo lo definiría como que la felicidad sería estar a gusto contigo mismo, con los demás y con la vida. Estar satisfecho, estar a gusto. Más que satisfecho, estar a gusto, ¿no? Porque te tiene que crear cosas insatisfechas para ir y deseos por cumplir, ¿no? Y también, desde esta esencia de definir las cosas, también la educación la definiría de esta forma, ¿no? Educar es enseñar a celebrar el encuentro contigo mismo, con los demás y con la vida. Y para celebrar necesitas despertar tu propio sentido de la felicidad. Y para llegar a tu propio sentido de la felicidad necesitas descubrir tu propia sabiduría. Son como cosas que van encajando, ¿no? Unas con otras, sí. podríamos decir. Entonces la felicidad para mí es algo que es diferente en cada persona, pero que le hace sentir a gusto con ella misma, con los demás, con la vida, con todo, ¿no? Eso sería un poco la idea. Qué bueno. Y entonces, ¿cómo se aprende a brillar con luz propia, ¿no? Lo que hablábamos del ego, ¿no? Sí, fíjate que hemos sido educados en función de los clanes que yo llamo. En la forma de pensar, que algunos llaman en dualidad, yo llamo el paradigma de desconexión, estás desconectado de ti mismo, tú naces sin saber quién eres, no tienes una identidad accesible. Sí. Claro que tienes una identidad, pero no la tienes accesible porque eres un ser, ¿no? Es realmente curioso. En el juego olvidas tu identidad. Y eso permite que los clanes familiares, culturales, ideológicos, religiosos, te presten la identidad. No sé cómo explicarte, ¿no? En realidad es que tú les cedes una identidad que tú no ves, se la cedes a ellos. Y a partir de entonces empiezas a ser manejado por todos estos clanes, ¿no? Y como estos clanes tienen intereses diferentes, terminas enfrentándote a otras personas que pertenecen a otro clan. Todo gran conflicto siempre es identitario. Las guerras de religión no existen. Son guerras de identidad. De identidad. Claro, si tú analizas, a lo mejor estás diciendo cosas muy parecidas de Dios. Y lo mismo los partidos políticos, que no. Como hay un conflicto de identidades porque pertenecen a clanes diferentes, porque no reconocen su propia identidad, y esas identidades están chocando la de los clanes, pues tú vas como un pelele, podríamos decir, defendiendo lo tuyo. ¿Pero qué es defender lo tuyo? Si tú has adoptado la identidad del clan. O sea, por eso hay un capítulo en el libro también a despertar tu propia identidad. Tu identidad más allá, o por eso en la portada pone semilla de sabiduría para nacer a ti mismo. Sí. En realidad los clanes los necesitamos. Nosotros nacemos dentro de un clan familiar y si tú no haces este crecimiento personal es como si estuvieses dentro de la madre del clan, como un bebé dentro de la madre, ¿no? Entonces tú necesitas el alimento de la madre, respiras por la madre, respiras las emociones de la madre, que serían las del clan, ¿no? Y entonces tú vas creciendo dentro de la madre. Pero llega un momento que tú eres más grande que la matriz, ¿no? Que el sitio que te ubica. Sí. Y entonces viene la frase mágica, aquí no hay quien viva. Claro, fantástico, el clan te ha dado de comer, que dice el clan familiar, lo sumas todos, cultural, ideológico, lo que quieras. Pero como has experimentado un crecimiento personal, que sería tu ego el que ha crecido, ¿no? Pues ahora tienes que nacer a ti mismo. Entonces tú naces fuera de la madre y cortas el cordón umbilical, es decir, la dependencia con la madre. ¿Significa esto que vas contra el clan familiar, por ejemplo? No, hombre, no. Tú cuando naces fuera de la madre física, tú conoces una parte de la madre que no puedes conocer desde dentro. Cuando tú eres más dependiente de la madre, tú no puedes conocer la sonrisa de la madre, ni la cara ni sus caricias. Entonces, naces fuera, cortas el cordón umbilical y puedes reconocer las caricias de la madre,
puedes conocer su mirada, su sonrisa y, sobre todo, puedes respirar por ti mismo. Pues eso es empoderar el ego, ¿no? Que cortes el cordón umbilical poco a poco con tus clanes para que recuperes tu propia identidad. Qué bien, qué bien, qué bien. El libro acaba de salir, no sé si tienes ya algún feedback de que te ha ido llegando, ¿cómo está el tema este? Bueno, claro, hace un mes que ha salido y entonces el feedback es difícil, porque es un libro que tienes que leer pausadamente, sí, ¿no? Sí, saboreándolo. Entonces, ahora básicamente lo que estamos es promocionándolo con muchas emisoras, etcétera, ¿no? Hombre, claro, porque el feedback, digamos, de las personas que me siguen, supongo que no es mi objetivo, que son las que han empezado a leerlo, ¿no? Entonces, también depende de, fíjate, hemos hablado de la evolución de la persona, que las personas normalmente estamos dentro del vientre materno de los clanes. Este libro es sobre todo indicado para las personas que ya están sintiendo aquí no hay quien viva, ¿no? Y quieran nacer a sí mismas. O sea, ese grado de rebeldía para nacer a ti mismo, no un grado de rebeldía para enfrentarte a otro clan, no, un grado de rebeldía para revelar con V tu propia luz, ¿no? Es a las personas a las que yo creo que este libro va especialmente dirigido, aunque encontrarás cosas bellas, estés en la etapa que estés, ¿no? Porque hay un capítulo dedicado a descubrir tu propia belleza interior. Porque mira, mucha gente quiere imponerse el amor, imponer amar a alguien, amarse a sí mismo, ¿no? ¿De qué tengo que amarme a mí mismo, no? No, el truco para no imponer el amor, que acabarás en un falso amor, una impostura, es descubrir la belleza. Cuando tú ves algo bello, lo amas sin esfuerzo. Entonces el libro es para aprender a descubrir la belleza en tu interior, para que descubras tu propia belleza. Y entonces te ames a ti mismo sin esfuerzo. Y también para que encuentres la belleza de las demás personas y las puedas amar también sin esfuerzo. Ese sería el binomio belleza-amor. A mí me gusta decir que la belleza es el corazón del amor. Si quieres amar incondicionalmente, busca primero la belleza. Qué buena frase. Y Carlos, ¿tú no tienes canal de YouTube o algo así para...? Sí, muchos blogs. Pues danos. Educar empoderando, poniéndolo así todo junto, iréis a parar a mi blog, en el Google, con eso ya basta. Y desde el blog ya podéis entrar en el Facebook, en el canal de YouTube, en todo, ¿no? Ah, qué bueno. Y a la puerta de entrada. Con tanto material que expones, vale la pena pues seguirte, ¿no? Y saber seguir... Sí, además en el Facebook ya te digo que escribo todos los días, hay muchas conferencias mías de congresos, etcétera, entrevistas de radio, de televisión. Qué bueno. Es decir, con que pongan Educar Empoderando, con eso basta, ¿no? Que yo sepa no hay nada con ese nombre y ya puede. Porque si ponen Carlos González están perdidos. Sí. He tenido muy buenas anécdotas con eso, me han confundido con el pediatra, con muchos más. Sí, te han ido llegando mensajes que no tienen nada que ver contigo, ¿no? Sí, incluso una vez me llamaron para ir a un congreso en Chile de educación y estábamos ya avanzando y en un momento dado me dijo, oye, el que me llamaba, a mi mujer le encanta tu libro, era un libro que no era mío, ¿no? De Carlos González, pediatra. Y entonces menos mal que se vio a tiempo, si me hubiese ido hasta Chile me hubiese confundido con él. ¡Ostras! La historia. Sí, unos apellidos para pasar desapercibidos muy majos, ¿no? Mucha curiosidad, sí. Y como cierre de esta charla, ¿qué último mensaje te gustaría regalar a los oyentes? Bueno, pues que muy simple, que busquen su belleza. Hay una película, Belleza Oculta, de Hollywood, no sé, de Hollywood, que la vean, la belleza oculta, porque es un matrimonio que ha perdido a un hijo y sin embargo ven la belleza escondida, oculta. Para crecer de la forma que dice el libro, hay que aprender a buscar la belleza oculta en ti, en los demás y en la vida. Esa es mi recomendación. Piensen que la belleza, en el juego de la dualidad, en el que hemos sido educados, está siempre jugando al escondite entre el bien y el mal. La belleza, que es el corazón del amor, está jugando al escondite entre el bien y el mal. Por eso cuando, en vez de coger un fotograma de alguien que ha hecho algo mal, coges la película completa, verás cómo hay mucha belleza en torno al mal que ha hecho esa persona, hay mucha belleza. Porque hay personas que han tenido compasión, personas que han ayudado a otro, ¿no? No cojamos solamente el fotograma del que hace el papel de malo. Veámoslo completamente y descubramos esa belleza. Descubriendo esa belleza veréis qué fácil es a empezar a amar la vida, a los demás, a nosotros mismos, y qué fácil es desarmar los dramas. Fenomenal, pues veremos las dos, veremos la de belleza oculta y la de entre maestro. Ya tengo las dos anotadas. Vale, de acuerdo.
Y nada, Carlos, ha sido un placer aprender este ratito contigo. Muchas gracias, muchos éxitos con el libro y con todos los proyectos que tengas entre manos. Y nada, aquí en Radio San Vicente tienes tu casa. Muchas gracias. Yo también estuve con el colegio participando en Radio Castelldefels, una emisora municipal. Cerquita de aquí. Sí. Y entonces conozco ese mundo, conozco el esfuerzo que significa estar ahí, ¿no? Sí, sí que hay detrás. Conozco que te sostiene la vocación, porque los oyentes pues no son nunca muchos, ¿no? Es verdad. Pero hoy en día tenéis una cosa que no teníamos entonces, que al colgarlo en Internet podéis conseguir muchos más oyentes, ¿no? Sí, porque... Te animo a que tu presencia salga de San Vicente, ¿no? Y a través del Internet cruce los mares. Sí. No, yo de hecho cuelgo los enlaces en iVoox y tal, y bueno, de todos los sitios, de Asia, América, es increíble, dedica las emisiones. Que ahora las emisoras municipales tenéis un potencial que antes no existía. Me parece algo maravilloso, vamos. Pues genial, Carlos, lo que le comentamos, muchas gracias, muchos éxitos, y aquí tienes tu casa para lo que quieras, para presentar más libros si cabe. Bueno, muy amable, muchas gracias y te deseo también grandes éxitos y felices encuentros con la vida. Del ganador del concurso literario Narcís Lunes y Boloix y galardonado en el Festival Internacional Santiago Arizón de Cortometrajes, llega una nueva obra tan reveladora como disparatada, un homenaje a lo mejor del cine, de lo que se ve en pantalla y de lo que se cuece entre bambalinas. Si quieres disfrutar de un ejemplar de inmediato de La Claqueta Metálica, es tan simple como escribirme un comentario en el vídeo.